Federación Espiritista del Sur de la provincia de Buenos Aires presenta su programa El Porqué de la Vida. Llega para brindar conocimiento y así mirar a todo y a todos con más comprensión y benevolencia. Inspirado en la doctrina codificada por el maestro Allan Kardec, en lo filosófico, científico, moral y religioso. Dios y el universo, las leyes que lo rigen, junto a la de causas y efectos y sus consecuencias. Aquí comienza El Porqué de la Vida. Muy buenas noches, queridos oyentes. Bueno, nuevamente un miércoles que estamos aquí, un nuevo miércoles, haciendo el programa El Porqué de la Vida. Antes de comenzarlo, quiero agradecer a Jorge Moltó, que el miércoles pasado tuvo la gentileza de poder de estar en mi lugar ocupando la conducción, ya que yo no estaba en condiciones, él lo hizo. Así que, Jorge, te agradezco mucho que hayas venido a hacer el programa. Sé que para vos también es un gusto, pero bueno, yo te lo agradezco igualmente. Y bueno, como podrán ver, todavía mi voz no está totalmente clara porque he sufrido una gripe bastante fuerte. Creo que la mayoría de las personas en estos momentos estamos en lo mismo. Pero bueno, esta vez me tocó pasarla bastante mal. Así que bueno, gracias a Dios estoy un poquito más repuesta aquí. Estamos por FM 102.3, la radio de la ciudad, para hacer un nuevo programa del Porqué de la Vida, con compañeros de doctrina que están muy seguidos, así que bueno, ya los voy a presentar. Pero primeramente, antes de comenzar, les voy a dar los teléfonos de la radio, antes que me olvide, donde pueden llamarnos, hacer alguna pregunta, alguna consulta, algo referente al tema que se está tratando, que el tema de hoy va a ser muy lindo, muy apasionante, y hay para hacer un montón de preguntas, así que háganlas tranquilamente, que el invitado de hoy está preparado para responderlas. Así que bueno, el 410-4602 es uno de los teléfonos de la radio, donde también pueden salir al aire si así lo desean, y si no, el 410-4603. También pueden hacerlo por mensaje de texto, por llamada o por WhatsApp al 154 21 45 41. Bueno, ya vamos a pasar al tema directamente, porque realmente es una hora y un poco menos de una hora del programa en el cual tenemos tiempo como para poder explayar este tema, que realmente es hermoso y es muy enriquecedor para nuestras almas. Este programa, que precisamente es lo que busca llevar a cada uno de aquellos que tal vez todavía en la vida no han llegado a conocerlo, y hay muchas preguntas, muchos interrogantes, muchas incertidumbres, más hoy día las cosas difíciles que están tocando vivir en la tierra. Bueno, la doctrina de los espíritus precisamente tiene una respuesta para cada cosa. Y así voy a pasar a presentar al invitado del día de hoy, que ya lo conocen, es habitual que él esté aquí en la radio, que es el hermano Juan Carlos Bellino, presidente de la Sociedad Pancho Sierra. Juan Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno. Gusto de estar de vuelta acá. Sí, para mí también. Y más en esta noche que estoy todavía a media máquina, como decimos, ¿no? Con mi voz. Pero bueno, aquí estás siempre para acompañarnos. Así que el tema del día de hoy es referente al libro del Evangelio según el Espiritismo, sí, ¿no? La idea es hablar con respecto a ese tema. Hermoso, sí. Hermoso, porque es uno de los libros de Kardec que realmente es el que nos guía por la parte, digamos, moral, ¿no? Sí, es el tercer libro que edita Allan Kardec. Y bueno, a diferencia del primer libro, que es el libro de los espíritus, el Evangelio según el Espiritismo... porque me dicen que golpeo la mesa cuando hablo.
Uno se entusiasma y, claro, y hace ruidito. Todo sale al aire. El libro de los espíritus es el primer libro que edita Allan Kardec y es una recopilación de todas las comunicaciones que han dado los espíritus y una selección, se dice una codificación porque es un tratado puesto en forma ordenada, de lo menos a lo más, para que sea esclarecedor. Y en este libro, el libro de los espíritus, está directamente la enseñanza de los espíritus dada a través de distintas comunicaciones. Luego sale el libro de los médium. En el año 57 salió el libro de los espíritus, en el 61, hablamos de 1800, sí. 1861 el libro de los médium, y en 1864 sale un libro que se llama Imitación del Evangelio según el Espiritismo. Ese es el primer libro. Al año siguiente, más o menos, en una segunda edición, este libro pasa a llamarse El Evangelio según el Espiritismo. Claro. Y en una tercera edición, llamándose El Evangelio según el Espiritismo, se hace una nueva publicación y ampliada. Es decir, a partir de la tercera edición es cuando el libro ya queda como está. Ya no se modifica más. Y llega así hasta nuestros días. Ha sido traducido en prácticamente todos los idiomas importantes de la actualidad. Este libro ha sido traducido, al igual que el libro de los espíritus, el libro de los médium y los otros libros de Allan Kardec. Es decir que acá tenemos una tercera obra realizada por Allan Kardec, y a diferencia del libro de los espíritus, este libro es un libro que escribe Allan Kardec. O sea, él hace un tratado sobre el cristianismo, sobre las enseñanzas de Jesús a la luz del espiritismo. En el Evangelio según el Espiritismo, aparte de esa exposición que hace Allan Kardec con respecto a los distintos temas, agrega distintas comunicaciones de los espíritus, claro, que amplían y sustentan los temas que él justamente ahí explica y desarrolla. Claro, lo que diferencia, digamos, de un libro al otro es que el libro de los espíritus fue dictado por el mundo espiritual. Exacto, sí. Esto ya no, fue distinto. Claro. El libro de los médium y el Evangelio según el Espiritismo ya es una redacción de Allan Kardec, desde ya basada en esas enseñanzas, pero ya tenemos ahí la expresión propia de Allan Kardec. Y luego hay un sinnúmero de comunicaciones de distintos espíritus, como ser el espíritu de verdad, que es uno de los espíritus que se manifiesta con ese nombre, San Agustín, Sócrates, Platón. Sí, que es un grupo de espíritus, ¿no? Fenelón y otros espíritus más que se comunicaban en aquella época, digamos, sustentando los conocimientos que hicieron a la doctrina, que contienen, digamos, una enseñanza bastante importante y que es esclarecedora. O sea, llega de una forma a las personas fácil de ser entendida. Y en la última edición, en la tercera edición que hace del libro Allan Kardec, él manifiesta que lo que buscó es que sea el libro más entendible, más fácil su lectura, e incluso cuando uno quiere buscar distintos temas, por ejemplo, si quiere buscar acerca del odio, de la mansedumbre, sobre alguna de las parábolas de Jesús. Entonces se hace más accesible y más fácil en la forma que está ordenado en la actualidad a cómo salió en la primera y segunda edición. Eso es lo que Allan Kardec expresa en el libro con respecto a la tercera obra. Y a partir de ahí se multiplica en numerosos idiomas, en numerosas ediciones de distintos países. Nosotros en este momento tenemos una traducción muy buena que ha sido tomada de un original, es decir, ha sido tomada de un facsímil, es decir, por decirlo así, una fotocopia de un libro original de la edición francesa, que es el que editó la Confederación Espiritista Argentina, y la tradujo Gustavo Martínez en colaboración de Marta Casaniga. Es decir, ahí se buscó nuevamente, digamos, actualizar el lenguaje que usó Allan Kardec. Claro.
Porque a veces se toma, por ejemplo, una traducción de otro país, o sea, por ejemplo, se toma un libro de Brasil, se lo traduce al castellano, Sí. ¿no? Y ahí ya empiezan a cambiar algunas Hay cambios, palabras, formas de expresión. conceptos, claro. Siempre cambian. Entonces acá lo que se buscó es conseguir Mantener la esencia. Eso, Claro. lo más fiel a lo que sí, expresó sí, Allan sí. Kardec. Bueno, esto para hacer un poco de historia y ir entrando en el tema. El Evangelio, en las primeras páginas, tiene la expresión siguiente que dice, o sea, que él mismo ahí explica lo que contiene. Dice, contiene la explicación de las máximas morales de Cristo, su concordancia con el espiritismo y su aplicación a las diversas situaciones de la vida. Ese es el contenido del libro, así tal cual está expresado. Y Allan Kardec expresa en las primeras páginas de que aquello que hace referencia a los evangelios están lo que son las costumbres de la época, las expresiones de los apóstoles y distintas cosas sobre las cuales puede haber controversia. Pero sobre lo que no hay controversia son las cuestiones morales. Claro. O sea, se puede hablar acerca de las costumbres, acerca de la expresión de los apóstoles, Sí, sí. cómo lo expresó Lucas, cómo lo expresó Mateo, pero lo la moral enseñanza moral es una. es una y la que se mantiene. Sí. Entonces, justamente acá dice que contiene una explicación sobre las máximas morales de Cristo y su concordancia con el espiritismo. Cuando se refiere a una explicación de las máximas morales de Cristo y en relación al espiritismo, ahí queda implícito que se toma en cuenta la reencarnación, la ley de causa y efecto, las leyes naturales, Sí. todo aquello que el espiritismo expresa, y desde ya la mediunidad como uno de los principios de la doctrina, que es lo que le da el valor al espiritismo, que es la expresión de los espíritus y no la idea de un solo hombre. Claro. Es decir, aquello que redactó Kardec con respecto al Evangelio está justamente sustentado en los otros principios que figuran en el primer libro, que es el libro de los espíritus. Es decir, que si bien es una expresión de él, no es una invención de él. No, claro. No es un pensamiento del autor. No, el autor expresa aquello que expresan los espíritus. Sí, sí, sí. Sí, para eso hubo un primero y segundo libro, ¿no? Claro, A través del primero, bueno, fue el mundo espiritual quien se encargó de abrir, digamos, las puertas, ¿no? Y el panorama del mundo espiritual. sí. En el segundo, que es el de los medios, ya sería más basándose en la parte científica, ¿no? Exacto. Que demostrada. Sí. Y ya en este, al cual vos te estás refiriendo, ya va directamente a la parte moral. Exacto, sí. Mm, Ahí tenemos tres aspectos muy importantes que nombraste vos. claro. Luego agrega en un párrafo que dice, solo es inquebrantable la fe que puede mirar cara a cara la razón en todas las épocas de la humanidad. Esto expresa también en la primera página del Evangelio según el Espiritismo. Y acá deja sentada una base muy importante porque el espiritismo es una filosofía racional, es decir, que todo aquello que expresa está basado en el razonamiento. O sea, todo aquello que nosotros podemos aceptar como motivo de fe, el mismo Allan Kardec expresa de que si nosotros no lo comprendemos, por nuestra razón, que lo dejemos en reserva hasta que realmente lo entendemos. Claro. Porque solo lo que nosotros comprendemos y podemos razonar y decir, bueno, esto tiene sustento, esta explicación es lógica, entonces eso es lo que nos puede sostener la fe. Cuando nosotros nos apoyamos únicamente en una creencia, o sea, nosotros decimos, sí, yo creo en esto, yo creo en el otro, eso es una cosa que no tiene realmente sustento. Claro. Ahora decir, yo comprendo, yo entiendo, a mí me explicaron bien y ahora comprendo, es algo muy distinto. Claro. Las creencias pueden cambiar. Sí. Ahora, lo que es razonable Claro. sigue siendo razonable en todas las épocas de la Claro. humanidad, como dice acá. Claro, realmente para que algo sirva tiene que ser razonado, pasado, como se dice, por el tamiz de la razón, ¿no? Sí, sí. Siempre. Sí. Y con respecto a lo que decíamos de que puede haber, digamos, controversias en cuanto a
las expresiones de los apóstoles, las costumbres y demás, hay un texto que el mismo Kardec lo explica en el libro del Evangelio, que dice ya en el siglo III, hay una expresión de Orígenes, que era un estudioso, un filósofo de la época, que él se lamentaba de las deformaciones que los copistas, porque en aquella época se copiaban los libros a mano, no había imprenta, claro, no había fotocopiadora. No había nada, había que escribir. Claro, entonces los copistas copiaban lo que leían, y a veces ellos introducían cambios, por negligencia, por ignorancia, y algunos por mala intención también. Esto es lo que expresaba Orígenes. Y luego a través de la historia, lo mismo dijo Celso, Dionisio, Rufino, que son distintos personajes importantes del cristianismo y de la filosofía de la época. O sea que la mala intención no es de ahora. No es de ahora. Viene desde antes. y bueno, luchar con esas inclinaciones de las personas que se ocupaban de hacer las copias era medio difícil en aquella época. No había forma de hacer un control, de que dijera, bueno, alguien se ocupa de comprobar que sea copiado de una forma o de la otra, era imposible. Entonces las deformaciones llegan incluso hasta nuestros días. Pero justamente lo que es, digamos, lo moral, lo que es bueno, ahora y siempre. Lo que es malo, ahora y siempre. Entonces, la parábola no puede decir una cosa contraria al bien. Claro. Entonces, tomando ese concepto, partimos de que el Evangelio según el Espiritismo toma los aspectos morales para mantener, digamos, la orientación hacia las personas. El Evangelio tiene la finalidad de darle a las personas una forma sencilla, razonada y explicada de cómo comportarse. Y darle a entender cuál es la finalidad de la vida y orientarlos en lo que nosotros llamamos un cambio interior, una reforma íntima. Aquel que quiere trabajar sobre eso también lo puede hacer con la orientación del Evangelio. El Espiritismo nos aclara el por qué nosotros estamos aquí en la Tierra. O sea, nos dice que nacemos con la finalidad de progresar y que es necesario que lo hagamos aquí en la materia. Nos aleja totalmente de lo que es el temor, o sea, el espiritismo nunca habla de temor, de temerle a Dios, sino que nos da el entendimiento de cuál es la finalidad que nosotros tenemos en la tierra, que es la de progresar, la de mejorar, la de modificar nuestro comportamiento para con nosotros mismos, para con los demás, para con Dios, y que lo tenemos que hacer a través de la materia, porque aquí en la materia nosotros estamos en contacto con un medio ambiente que nos brinda las condiciones adecuadas y estamos en contacto con nuestro propio cuerpo, que nos es en algunos momentos como una carga que nos ayuda a enfrentar la vida y entrar en contacto y relación con las otras personas. Acá yo había marcado, por ejemplo, tenemos acá dos casos, ¿no?, de cómo el cuerpo y el medio ambiente condicionan a la persona para que podamos progresar y aprender a través de la materia. Por ejemplo, Gandhi en su juventud era una persona, digamos, con su orgullo, era un abogado, una persona con su orgullo, tenía algunos comportamientos temperamentales, sin llegar a la violencia, era una persona enérgica en su carácter, y él decidió, a través de su vida, llegar a ser una persona sencilla, humilde, mansa, pacífica. Entonces, ¿él qué hizo? Él tomó costumbres que fueron, en cierta forma, debilitando su cuerpo a través de la alimentación y determinadas conductas, y eso, al estar el cuerpo
con una alimentación vegetariana, Claro. con justa, más vale justa, Sí. hacía repetidos ayunos. Sí. Llegó a llevar un tipo de alimentación que lo hizo casi cercano a la muerte, o sea, los médicos le advirtieron que tenía que consumir otras cosas porque si no se estaba debilitando demasiado. Pero él, a través del debilitar su organismo, él consiguió la conducta que quería, Claro. ¿no? O sea, condicionó su vida a través de la modificación de su organismo. Claro, porque ya no tenía esa fortaleza, Claro. ¿no es cierto?, como para tener ese vigor en la palabra o en lo que fuera. Exacto, sí. Después tenemos otro caso, el caso de Francisco de Asís, Ah, que él, para lograr la mansedumbre, la santidad, como él decía, el comportamiento cercano a Dios, él lo que hizo, se apartó de su medio, claro. porque él, siendo hijo de personas ricas, Muy ricas. sí, él se aparta de su medio, cambia el medio ambiente y él consigue vivir en una forma que él sentía. Claro. Entonces ahí tenemos dos ejemplos, como el cuerpo nos condiciona y como el medio ambiente nos También. condiciona. Sí. Y que la persona que no hace falta, esos son dos extremos, se puede decir. Sí, sí. Que nosotros, sin llegar a esos extremos, podemos buscar también cambiar nuestros comportamientos. Nuestro organismo tiene todo un sistema glandular, todo un sistema de órganos que se predisponen a determinadas conductas. Hay un viejo dicho que dice: la carne es débil. El espiritismo reafirma que el espíritu es el que es débil, Claro. no la carne. La carne no participa, no siente. Claro, pero el cuerpo condiciona. Claro. Tenemos un ejemplo en el caso de las personas que hacen mucho ejercicio y consumen anabólicos. Ah, sí. Está demostrado que esas personas toman comportamientos agresivos. Sí. Es decir, ahí se demuestra cómo la química del cuerpo se puede cambiar, en este caso, para la agresividad. Claro. Nosotros podemos optar por determinadas conductas que condicionan nuestro organismo para la mansedumbre. Claro. Porque nosotros hemos tenido un pasado cargado de violencia. Si miramos atrás en nuestra historia, Ya venimos de eso. Claro, hemos tenido que luchar, que defendernos, Sí. que agredir a otras personas, estar en la guerra. Entonces, biológicamente nuestro organismo se preparó para eso. Hoy en día, pasados los años, vivimos en una sociedad, digamos, menos agresiva, a pesar de los problemas que hay de la inseguridad y demás, pero es una sociedad menos agresiva. Entonces, nosotros que queremos cambiar nuestra conducta, nos encontramos que traemos por herencia Sí. organismos cargados de energías, de hormonas. Tenemos los órganos más predispuestos para la lucha que para la mansedumbre. Pero podemos, cambiando nuestra forma de ver las cosas, nuestra conducta, y llevar, digamos, nuestra vida hacia lo que sería, como dice el Evangelio, ser más dulce, más amable, más manso, más pacífico, ¿no? Es decir, predisponer nuestro organismo también para el cambio. Claro. O sea, con nuestro cambio de mentalidad, nuestra actitud, predisponemos nuestro organismo también para hacer un cambio que acompañe el cambio espiritual, que nos permita hacer ese cambio. Y también modificar nuestro medio ambiente, es decir, tratar de alejarnos de aquellos ambientes que nos perjudican. Sí. Buscar en la lectura, buscar en la música, Sí. buscar en la cultura, Sí. todo aquello que favorezca Aún nuestro en la comportamiento diversión, moral. porque no hay por Aún qué en el privarse de la en el diversión, descanso, ¿no es sí. cierto? Pero yo siempre digo, uno puede divertirse, pero no, por ejemplo, elegís, quiero ir al cine, no voy a ir a ver una película violenta donde yo salga loco de ahí adentro. Voy a ver una comedia, una cosa que me haga bien, ¿no es cierto? Sí. No tenemos por qué decir, no, porque somos espíritas no nos vamos a divertir, no. Al contrario, yo creo que tenemos también, pero siempre eligiendo el lugar, Sí, sí. ¿no es cierto? Y la forma. También es una forma de ir buscando otras cosas. Sí, sí. Porque el descanso tiene que estar, pero Sí. el descanso, lo que nosotros llamamos el esparcimiento, o el ocio, como se dice Sí. ahora el ocio, pero siempre orientado a aquello que nosotros somos. Exacto. O sea,
buscar lo que te Sí. lleve a la sensibilidad y no a uno a embrutecerse. A mí, por ejemplo, ir a un lugar donde tenga arboleda o agua así cerca me encanta. Ponerme ahí, sentarme un rato ahí abajo, qué sé yo, es como que te renovás. Sí. Tú llevas un libro, algo, ¿viste? Tomás mate, estás un rato y es como que tenés una energía distinta. Sí, sí. Viste que ir a un lugar donde hay bochinche, donde hay cosas que uno ya no las siente bien, ¿viste? También forma parte de los cambios en la persona de uno, ¿no? Sí, En el modo de actuar. sí. Después el espiritismo nos libera primero de lo que sería la ignorancia religiosa. Es decir, nos aleja de la fe ciega, Sí, nos aleja de todo aquello que son distintas formas de culto hacia objetos, sí, nos habla de un Dios que nos marca un camino de progreso y no un camino donde nos hace sentir culpables. no. Es decir, nos aleja de la culpa, nos aleja del miedo, Claro. esas ideas antiguas de temerle a Dios. Sí, que Dios te castigaba. Claro, eso, sí. Nada que ver. Nada que ver. Nos castigamos nosotros, Sí. no Dios. A través de la explicación del porqué de las cosas, nos lleva al camino del entendimiento. Y de esa forma nos aleja de la culpa, del miedo y de esa ignorancia con respecto a lo que es la verdadera religión. Es decir, el espiritismo, sin ser una religión, tiene un contenido religioso muy importante Sí, que nos marca cuál es nuestra relación con Dios. claro, O sea, en eso está implícita la religiosidad del espiritismo. claro. Sí, sin sacerdotes, sin altares, sin lugares, Sí. ¿no es cierto? Nada de eso, ni ritos, ni cosas. Simplemente el estar en contacto con Dios y con esos seres espirituales. Sí, ya en el libro de los espíritus, en numerosas partes, los distintos espíritus que se comunicaron y de los cuales se toman las enseñanzas para hacer ese libro, mencionan a Jesús como una guía para el hombre, Exacto. a aquello que puede aspirar al hombre aquí en la tierra. Es decir, no nos está hablando de un ser ideal, nos está hablando de una persona que estuvo en la tierra y que vivió lo que predicó. Entonces, si Jesús vivió así, nosotros podemos llegar a vivir de la misma manera. Nada más que eso implica un esfuerzo, una transformación, Sí. y que nos da las pautas de que nosotros como espíritus inmortales y que vamos a continuar reencarnando, es decir, volviendo a nacer tantas veces sea necesario, hasta que logremos ser buenos de verdad, Perdón, Sí. porque me tiene mal. podemos llegar a ese comportamiento moral que nos enseñó Jesús a través de las distintas encarnaciones. Es decir, si no lo conseguimos en esta vida, en la próxima seremos un poquito mejor, en la otra un poquito mejor, y así, a través de las distintas encarnaciones, podemos llegar a esas conductas realmente, digamos, buenas y a las que tarde o temprano la humanidad tiene que llegar toda. Exacto. Es decir, con el tiempo toda la humanidad tiene que llegar a ser lo más cercano a Jesús. Y Claro, fue el ejemplo, ¿no? claro, Él marcó un ejemplo. por eso Jesús decía, los mansos heredarán la tierra, Claro. porque tarde o temprano la raza humana tiene que llegar a la mansedumbre, a la bondad, al Sí. amor. Sí. Si nosotros hacemos una visión retrospectiva, o sea, si vamos hacia el pasado, encontramos cada vez más barbarie. Sí. En cambio, si nosotros avanzamos hacia nuestra época, vemos que la sociedad se fue refinando, se fue Sí. moderando, y hoy en día hay más personas buenas en realidad que están Sí, trabajando sí. por el bien, Sí. quizá que las malas. Una sensibilidad distinta. Hay una sensibilidad distinta. Hoy, viste, vos ves muchas personas que hablan de algo muy triste, algo que ocurrió, y viste, los ojos se llenan de lágrimas. Sí. Viste, entonces quiere decir que la sensibilidad en el ser humano ha cambiado. Sí. En la historia de la humanidad nunca hubo tantas instituciones de ayuda al semejante como en la actualidad, Sí. en cualquier área que sea.
Se calcula que el 10% de la población del mundo hace trabajo voluntario, ayudando al semejante. Sí. Saquemos la cuenta de la cantidad que es eso y tenemos como para armar todo un país de gente buena. Sí. Nada más que Dios los esparce por el mundo para que ellos, así todos los que nos dedicamos a la religión, a la filosofía, a la ayuda al semejante, haciendo cada uno un poquito en su lugar, mantenemos el mundo, digamos, frenado como para que no se destruyera solo. Eso, porque sí. si fuera por las personas que tienen la inclinación del mal y de la violencia y demás, esto sería una catástrofe ya a esta altura. Sí, realmente. Bueno, hemos llegado al corte de las 10 de las 22, así que después vamos a continuar con el tema tan lindo que hoy trajiste, Juan Carlos. Así que con la ayuda de Javier nos vamos al corte. Zinguería Pocho, en Cerrito 1778, trabajando para Mar del Plata con zinguería de obra. Cumplimos 25 años de seriedad al servicio de todos. Pida presupuesto, 25 años de trabajo con la seguridad total. Cerrito 1778, teléfono 489-3245. Un amanecer frente al mar, una tarde cualquiera en la ciudad y el color del cielo infinito. 102.3, naturalmente. Los viernes de 15:30 a 17:30 horas hablemos de las cosas. Información, análisis y opinión para saber de qué se trata. Conducción Juan Ignacio Piedra, Jorge Cabreros. Hablemos de las cosas. Todos los viernes de 15:30 a 17:30 horas por frecuencia 102.3, la radio de la ciudad. Llegó hasta la espuma. Todos los viernes a las 18 horas, Panorama Político, La Otra Verdad. Un repaso de toda la información político-social para estar mejor informado. Panorama Político. Conducción, Jonathan Staffa. Viernes, 18 horas, por frecuencia 102.3, la radio de la ciudad. Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear, para ahuyentar la muerte. Toda la actualidad del fútbol de veteranos la encontrás en Lufa Radio. Conducen Santiago Vicenguerra, Miguel Echizarreta y Alfredo Sudrata. Lufa Radio, los viernes de 19 a 21 horas por frecuencia 102.3, la radio de la ciudad. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y motor de la plancha. Seguimos escuchando El Porqué de la Vida. Espacio publicitario. Mirador Virtual, la forma de estar actualizado. www.miradorvirtual.com.ar www.miradorvirtual.com.ar. Toda la información encontrala en zona54.com. Locales, nacionales, internacionales, deportes, cultura. Ingresá a zona54.com. Comunicación comprometida. Un chequeo anual es la única manera de prevenir enfermedades. Es un consejo del laboratorio 25 de mayo. Teléfono 410-8787 o 410-8671 al 73. 25 de mayo 3542. Fin de espacio publicitario. Desde Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite frecuencia 102.3. Bueno,
Aquí estamos de regreso luego del corte, para continuar con este tema tan lindo del día de hoy que trajo Juan Carlos, que es el del libro El Evangelio según el Espiritismo. Y les vuelvo a repetir los teléfonos de la radio, que son el 410-4602, 410-4603 o el 154-21-45-41. Llámenos, manden un mensajito de texto o un WhatsApp a mi celular que acabo de pasarlo, como lo han hecho Walter y Mari. Les agradecemos mucho el mensajito que nos mandaron, donde dicen que el programa está muy lindo, que les gusta mucho, que saludan a Juan Carlos y a mí. Así que bueno, gracias por los saludos y sigan escuchando. Bueno, Juan, continuamos con el Evangelio. Sí, ahí en el libro El Evangelio según el Espiritismo, Allan Kardec, en uno de los temas que toca, dice que ciencia y religión son dos fuerzas que se prestan mutuo apoyo. El espiritismo se dice que es científico porque está basado su doctrina en la experimentación, en la observación de los hechos con respecto a la mediunidad. O sea, de la mediunidad, que es un hecho experimental, se consigue obtener una información que nos brinda un conocimiento de cómo es el mundo de los espíritus y que nos explica por qué nosotros estamos en la Tierra y para qué, cuál es la finalidad. Y de ese conocimiento que es científico porque se hizo en base a una investigación, no quiere decir que todos los espiritistas somos científicos, pero sí el espiritismo lo es, pues está basado en una experimentación. Es más, nosotros no nos quita que podamos experimentar. Claro. Y entonces podemos hacer de nuestra práctica un estudio científico también. Claro. Pero más allá de eso, el contenido científico a nosotros nos da una explicación razonada de determinadas circunstancias que hacen a nuestra vida. De ese conocimiento surge también una orientación moral que está basada justamente en las enseñanzas cristianas. Podría haber estado basada en las enseñanzas de Buda o tantos profetas que hablaron sobre el bien, pero en nuestra cultura el profeta más importante ha sido Jesús. Entonces, como el espiritismo más que nada abarca la cultura occidental, entonces pienso que los espíritus pusieron la enseñanza moral de Jesús como primordial. No quita de que el espiritismo también se conoce en Japón, en China, donde hay, digamos, otros profetas importantes, pero en nada contradicen a aquellos en su enseñanza moral. Y entonces a nosotros la parte moral del espiritismo nos llama a la reflexión de nuestro comportamiento. Entonces nos da elementos de juicio razonables de por qué nosotros tenemos que tener determinadas conductas morales. Claro. O sea, no nos dice tenés que comportarte así porque si no Dios te va a castigar o vas a tener determinada, o sea, no nos lleva por el camino del miedo, claro, sino por el razonamiento de por qué la humanidad tiene que ser buena y mejor. Claro. Por la enseñanza. Por la enseñanza, por la comprensión, por la educación. Exacto. Entonces allí es donde expresa Allan Kardec que ciencia y religión son dos fuerzas, dos potencias que tienen que acompañar en la evolución humana. Dentro de las enseñanzas de Jesús están las bienaventuranzas, donde allí Jesús deja sentado el contexto general de su doctrina, o sea, una doctrina de amor, donde se puede decir que amplía ese concepto de amarse los unos a los otros, donde pone de por medio la mansedumbre, entre esas enseñanzas, la mansedumbre, la paciencia, la benevolencia, la dulzura, como elementos importantes. Yo como experiencia personal he tomado estos conceptos como para trabajarlos, o sea, a mí me gustaría ser así, claro, ¿no? O sea, capaz que hay personas que dicen, no, pero sos manso, sos tranquilo, sos pacífico, pero uno en interior sabe que tiene un ímpetu
Sí. O sea, de repente tiene que moderar. O sea, uno se conoce su interior, se estudia. Sí. Entonces he tomado estos puntos, que es la dulzura, la moderación, la mansedumbre, la afabilidad, la paciencia, como para trabajarlo y tenerlo en cuenta. Primero tenerlo en cuenta. Sí. Porque si uno no lo tiene en cuenta, no puede No tomarlo puedes como trabajar, guía. claro. Entonces tomar esos elementos como se dice, tomar una dirección, un norte, ¿no? Hacia qué apuntar. Y cuando uno está trabajando así y de repente se olvida y reacciona mal y esto que el otro, uno no tiene que desalentarse, porque uno con tanto y tanto repetirse y desear, así como Gandhi deseó, digamos, lograr una vida de mansedumbre, de sabiduría a través de su esfuerzo que hizo él dominando su organismo, o Francisco de Asís abandonando ese mundo de lujos que él tenía, porque era de clase alta, era una persona de familia rica. Entonces, uno, aunque sea por la repetición, el considerar la repetición, entonces puede lograr esos cambios. Pero uno tiene que tenerlo presente, o sea, tiene que recordar las palabras, primero recordar las palabras, que sería la teoría. Después tenerlo presente y entender de que eso es lo mejor. De que a lo mejor ese ímpetu que uno tiene ha sido útil en otras épocas. Claro. Cuando uno tuvo que enfrentar a otros seres humanos. Defenderse, sí. Claro, defenderse. Y hoy entiende que uno tiene que sembrar el bien, como dice el Evangelio. Hoy estuve frente a una situación donde da lugar a uno en la sociedad actual, porque uno está en un medio donde se encuentra con determinadas situaciones. Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo actúa de esta forma, de la otra? ¿Cómo me adapto a lo que dice el Evangelio? Yo, por ejemplo, llevé el coche hace casi una semana a arreglar una parte importante que... El coche, yo tengo que viajar, el viernes tengo que usar el coche y viajar. Y no le anda el velocímetro. Entonces lo llevé a arreglar la semana pasada. No puedo salir a la ruta sin velocímetro. ¿Y no? Porque es el que me marca, digamos, algo importante para que no metan multen ni me mate yo. Lo llevé hace una semana. Pagué el aparato, pagué la mano de obra porque me lo había terminado. Hago unas cuadras y el aparato falla. Lo traigo de vuelta al taller, lo revisa, lo pone de vuelta, me voy, falla de vuelta. Lo traigo y me dice que tiene que cambiarlo. Me hace ir, por ejemplo, hoy. Y hoy no me atendió, estaba haciendo otro trabajo. Entonces uno tiene que buscar un equilibrio entre lo que dice acá en el Evangelio. Sí. La moderación, la mansedumbre, la afabilidad, la paciencia. O sea, uno utiliza la paciencia primero. Pero está en una sociedad donde yo no puedo decir, bueno, me voy, me compro otro aparato, porque es un aparato que vale mucha plata. Uno no puede hacerlo, lógico. El aparato el arreglo me salió 2.000 pesos. Tampoco puedo decir, bueno, lo dejo así. O sea, hay cosas que uno dice, más si lo dejo, antes de entrar en un terreno de uno enojarse, ponerse violento y mal, lo dejo y me voy y punto. Pero esto es una cosa que no se puede dejar. No, claro. Tampoco le puedo sonreír. No. Ajaja, todos los días. No. Y me tiene así una semana más y yo no puedo viajar. Entonces uno tiene que buscar un equilibrio. Sí. Entonces, ¿cómo actúo? Acá, justamente en el Evangelio, en lo que hace a la parte de ser mansos y pacíficos, me marca una palabra, la palabra moderación. O sea, acá dice que hay que ser dulces, ser mansos, ser afables, tener paciencia, pero cuando uno utilizó la paciencia y no dio resultado, pero uno tampoco se puede violentar. No. Porque allá en Brasil un tipo se violentó porque no le vendieron un poco de carne y mató a una persona y agarró tiro a la carnicería. ¿Y qué haces con eso? ¿No? Entonces es el otro extremo. Entonces uno acá tiene la posibilidad de, justamente por vía de la razón, a ver qué es lo que hacemos. No puedo abandonar el caso, no me puedo quedar tranquilo, pero tampoco me puedo ir al extremo. Entonces yo encontré dentro del Evangelio la palabra moderación. Es decir, sin ser paciente en forma tonta, como sería... ¿no? Porque yo conozco un caso que por ser paciente en forma tonta, le devolvieron el auto prácticamente en bolsas, nunca se lo armaron.
Claro. Entonces, sin entrar en ese terreno, ni tampoco dejar que las cosas suceden, porque uno también tiene que modificar, Sí. tiene que actuar. Si la sociedad es injusta en esto, uno tiene que actuar. Ah, Si la persona está equivocada con respecto a un trabajo que me tiene que hacer, uno tiene que actuar. Entonces, yo elegí la palabra moderación. La palabra moderación en el diccionario dice no irse a ninguno de los dos extremos. Es decir, no ser un manso, Claro. cómodo, pero tampoco ni tampoco violento. un violento. Claro, Porque el extremo de la mansedumbre es la cólera, sí. la violencia, que es lo que pasó ahí en Brasil, que esta persona mató. Entonces, la moderación. ¿La moderación qué implica en ese comportamiento? La moderación implica hacer valer los derechos que uno tiene, llamar a la persona a la reflexión seriamente y conseguir lo que uno necesita, que es que la persona se ocupe. Claro. Entonces, hay elementos en el Evangelio como para enfrentar la vida. O sea, justamente el Evangelio es una norma de conducta que nos da el Maestro Jesús, que Él lo ha dado con su ejemplo, Sí. para poder desenvolvernos en la vida. Y uno, a pesar de los años que han pasado, 2000 años, le tiene que encontrar a eso la aplicación práctica. Es decir, en esta situación en la vida, ¿cómo aplico esas cosas? Por eso, dentro de la explicación que Allan Kardec amplía sobre este concepto, da distintas, sin salirse de la mansedumbre, da distintos niveles de comportamiento. Y uno tiene que buscarle la forma de adecuarlo, para no llegar a ninguno de los extremos. Yo hoy esto lo pensaba, lo analizaba, porque justamente hoy que tengo que tratar este tema se presenta este digamos, fenómeno a ser estudiado, de esto que me vino pasando, porque nada ocurre por casualidad. No. El hombre cumplió, me colocó el aparato nuevo, pero vino fallado, ¿no? Pero él también, en vez de tomar la responsabilidad de hoy instalármelo de vuelta, Claro. sabiendo que yo tengo que viajar, agarró otros trabajos. Total, él ya cobró. Claro. Entonces uno tiene que tomar en cuenta eso. ¿Por qué me pasa esto justo hoy, que estoy estudiando este tema, que estoy preparando para darle a otra persona? Por algo es, ¿no? Por algo es. Entonces me pareció una cosa útil, importante, comunicarlo, expresarlo acá en la radio, porque uno tiene la posibilidad de experimentar con su propia vida. Sí. Gandhi escribió un libro que se llama, que es una autobiografía, que se llama mi experimento con la verdad. Él decía que experimentaba con la verdad. Él decía que la verdad era la representación máxima de Dios aquí en la tierra. O sea, él no podía imaginar otra cosa más cercana a Dios que sea humana que la verdad. Entonces su búsqueda de la verdad era su búsqueda de Dios. Y él experimentaba con las cosas de la tierra, él tomaba estas cosas cotidianas y tomaba conductas y veía los resultados. O sea, yo adopté una conducta que elegí de acá, Claro. y entonces veo qué resultado tuvo, Claro. ¿no? Uno hace experimentos Sí. con la conducta humana, con nuestra propia conducta, y ve los resultados, y uno así aprende. Entonces, esto sería la aplicación de la razón Claro. a la moral. Que uno dice, bueno, ¿qué relación tiene el razonar con la conducta Claro, moral? porque Bueno, acá además, tiene una Justo forma de- hoy, claro. vos ibas a venir esta noche a hablar de paciencia, ¿no es cierto? De poder llevar algo, sobrellevar algo como que lo que te pasó, digamos, con una mansedumbre, algo, y después al hombre Claro. lo gritaste, le dijiste de todo, ¿no es cierto? No era Porque uno utilizando las palabras adecuadas, Claro. uno tiene que formar una personalidad incluso sí, moral, también. donde las palabras que Vale. usan tenga un peso. Sí, O sea, uno tiene una forma de presionar Claro. y marcarle el paso a la otra persona claro, sin salirse de la cordura más vale, y buscar el equilibrio. claro. Y que, como dice, si no te comportas como piensas, terminarás pensando
cómo te comportas. Claro. Entonces uno tiene que buscar la coherencia en todo. Por eso me pareció importante expresar esto en la radio, pues es una experiencia personal. Bueno, Juan Carlos, no sé si te queda algo más porque estamos y 20 casi. Tengo que dar las direcciones, los horarios y después al último anunciamos el almuerzo del hogarcito, ¿querés? Muy bien. ¿Te quedó algo? No, está bueno, muy lindo, muy interesante. Voy a tratar de dar de que me aguante mi garganta. Los horarios y las direcciones de las instituciones de la ciudad de Mar del Plata, donde pueden dirigirse en estos días y en estos horarios. Allí encontrarán siempre algún directivo que podrán hablar con ellos, solicitar algún libro, y vamos a hacerlo comenzando por Allan Kardec, que se encuentra en la calle Larrea 3357, y sus días de reunión son los lunes 14:30 horas. Sociedad Amalia Domingo Soler. Esta sociedad está ubicada en calle Chacabuco 5078. Sus días de reunión son miércoles y viernes 18 horas. Sociedad Dr. Becerra de Meneses. Esta sociedad se encuentra en calle Maipú 4043. Y sus días de reunión son miércoles 18 horas y sábados 17 horas. Sociedad Edgar Armon. Esta sociedad está ubicada en la calle Pedro Goyena 11.529. Esto es en el barrio La Herradura. Y sus días de reunión son sábados 14:30 horas. Sociedad Jesús de Nazaret se encuentra en calle Valentini 1393. Ellos se reúnen los sábados 17 horas. Sociedad Juana de Arco en calle 6 y 79. Esto pertenece al barrio Faro Norte. Sus días de reunión son martes, jueves y sábados 17 horas. Sociedad Pancho Sierra está ubicada en calle Viña del Mar 583. Esto pertenece al barrio Mundialista. Y sus días de reunión son jueves 16:30 horas. Sociedad Jesús nos da la luz. Está en calle 404 entre 9 y 11. Pertenece esto a Playa Serena. Y sus días de reunión son jueves y sábados 16 horas. Y por último, Sociedad Universal, que está ubicada en la calle Marconi 1345. Y los días de reunión de ellos es los jueves y sábados 17 horas. Bueno, estos son los horarios y las direcciones de las instituciones de Mar del Plata. También les voy a dar el correo de la Federación, que es quien auspicia este programa, es fesba2017@gmail.com. Ahí también pueden escribirnos por mail, haciéndonos saber algún tema que les gustaría se trate en el programa, algo que vean que se podría cambiar, o algún libro, cualquier cosa referente a estos temas que se dan en el programa, pueden hacerlo llegar a este correo electrónico. Bueno, y como nos quedan unos minutos, Juan Carlos, me gustaría que anunciaras, ustedes tienen un hogarcito que ya más o menos todos conocen, ¿no? El hogar Humberto Mariotti, que es el hogar de los niños, donde asisten a un montón de chicos diariamente, ¿es eso? Sí, de lunes a viernes hay un comedor que asisten niños, mamás embarazadas que están amamantando también, y algunas personas mayores que tienen dificultades para hacerse la comida por lo general, o para tener sus alimentos, también se les da la vianda. Sí. Bueno, una obra extraordinaria. Entonces van a realizar un almuerzo, ¿no? Sí, se hace el domingo 17 de septiembre en la Sociedad Helénica. Sí. Esto es Falucho y Chaco. Vos que vivís cerca. Sí, al 4400 y algo. Porque yo no traje la tarjeta, pero... Y yo lo tenía en un mail, pero espero encontrarlo, porque borré un montón de WhatsApp y no sé, va a ser difícil que lo encuentre, a ver si está acá.
No, qué lástima. Bueno, no importa. Bueno, pero igual cualquiera que tenga interés en ir, puedo pasar el celular mío, manda un mensaje o se comunica y... Exacto, eso. La tarjeta sale 300 pesos. Se trata de hacer la venta anticipada y cobrarla antes de la fiesta para no estar manejando dinero en la fiesta. Claro. Y esto va a ser a partir de las 13 horas. Y la idea es juntar fondos para la institución. Para el hogarcito. Sí, esta fiesta se viene haciendo hace prácticamente 10 años y ha ido creciendo la cantidad de personas asistentes. Y bueno, es, digamos, dentro del sustento del hogarcito es una de las cosas más importantes. Entonces, si alguna persona quiere participar, es de almuerzo, en la entrada, hay después ensalada, pollo asado, hay postre y bebida va incluida. Ahí encontró. Me lo mandó Mari. Ah, bueno. Gracias, Mari, ella atenta siempre, ¿viste? Bueno, el almuerzo sería el domingo 17 a las 13 horas en el Salón de la Colectividad Helénica, Falucho 4456. El almuerzo, baile y sorteos, 300 pesos la tarjeta, y las ventas de tarjeta es al 155 46 41 22. Así que acá estamos completitos. Completo. Eso gracias internet, a Mari que nos mandó el WhatsApp. Bueno, así que ya está anunciado, para los que quieran participar de este almuerzo, pueden dirigirse ahí. Sí. Y luego estamos preparando la fiesta del Día del Niño, que va a ser el 2 de septiembre. Ah. O sea, todavía hay tiempo y nos faltan juguetes de varón. Ah, bueno. Que estén en buenas condiciones. Eso para el hogarcito. Sí, pero en buenas condiciones. Sí, por supuesto. Cualquier cosa pueden hablar por teléfono. El teléfono mío es 154 470528. En ese teléfono, lo mismo el tuyo, cualquiera de ellos, estamos todos conectados. Sí. Hay tiempo todavía para retirar. Nos queda una semana que podemos tranquilamente preparar los juguetes. Listo. Bueno, Juan Carlos, hemos llegado al final, nos estamos pasando un cachito y tiene que continuar la programación de la radio, que continúa con el bodegón nocturno con el señor Héctor Segovia. Así que al señor Héctor Segovia le dejamos el micrófono acá calentito a continuar con el programa. Bueno, y por mi parte, gracias Juan Carlos, gracias Aurora, gracias Polo, que nos acompañaron esta noche, estuvieron de oyentes, y será hasta el próximo miércoles, si Dios quiere y mi voz me lo permite. Bueno, buenas noches. Esperemos que sí, buenas tardes, buenas noches.